menores de Framingham, que ya explicamos anteriormente cómo se da cada signo y cada síntoma, pero ahora viene lo interesante, ¿no? ¿Cuándo podremos empezar ya a tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, si bien las guías mexicanas no hablan mucho de esto, y son muy cortitas, en realidad, si nos vamos a la guía europea, vamos a ver que dice muchas cosas. La guía europea dice que en pacientes con insuficiencia cardíaca de grado 1 todavía podemos hacer algo mejorando el estilo de vida de la persona. Sin embargo, cuando ya empieza a haber signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ya con las ligeras actividades cotidianas de la persona, como es ya el grado 2 o el grado 3, pues ya sería necesario, aparte de un tratamiento no farmacológico y cambios en el estilo de vida, pues ya sería necesario también agregar los fármacos, ¿no? Y aquí en México, como nosotros sabemos, ningún mexicano o la mayoría de ellos no lleva un correcto estilo de vida, ¿no? Y nos vamos ya directo a los fármacos, ¿no? Pero para ejemplificar esto, aquí les pongo la imagen. Veamos, en grado 1 todavía el paciente puede tener mejoría con cierto tratamiento, ya sea hipertensivo, pero con cambios en el estilo de vida, dejar el cigarrillo, entre otras cosas. Sin embargo, ya a partir del grado 2, en el cual ya empiezan a haber signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ya va a ser necesario meter fármacos que nos van a ayudar a mejorar el estado de contracción y llevar, pues, si no bien o revertir los efectos de la insuficiencia cardíaca, podemos, pues, prolongar la vida de nuestro paciente un poco más, ¿no? Y pues ya en estadio 4, pues, ya no hay nada que hacer, ya el corazón no puede bombear correctamente y en estos casos se tiene que utilizar ya tratamientos quirúrgicos. Una frase, ¿no?, que se usaba anteriormente en la cardiología era que para todo mal usar el digital, ¿no? Y esto era anteriormente, ¿no? Actualmente eso ya no es cierto, eso ya quedó en el pasado. Actualmente tenemos nuevos fármacos que ayudan y pueden prolongar la vida de nuestro paciente que padece una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, la digoxina está quedando en el pasado, sin embargo, pues hay que saber cómo se utiliza y qué efectos tiene en el organismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace referencia el Capson? Pero vamos a empezar a hablar un poquito de su historia. ¿Por qué son importantes los digitalíticos? Bueno, a los digitalis como tal, o los digitalíticos o digitales, ¿no? Hace referencia principalmente a un conjunto ya de varias plantas, porque los glucósidos cardíacos provienen de plantas, pero que tienen un efecto cardíaco. Si bien en el pasado no se tenía en cuenta esto, pues las personas sabían que al consumir estas plantas tendrían cierto efecto, pero no sabían el por qué. Sino fue hasta 1785 cuando un médico llamado William Whittering como que ya trataba de explicar los efectos que tenía esta planta, ¿no? Que se llama Dedalera purpurea, que tiene otros nombres, ejemplo, la campana de San Juan, el dedal de la princesa, entre otros, muchos otros. Y unos decían que era el guante de la Virgen, porque cuando te pasabas con el test de esta planta, pues podías conocerla, porque generaba mucha mortalidad. Entonces, ya fue hasta 1850 cuando realmente se hacen estudios ya como tal de esta sustancia, bueno, de estas plantas, ¿no? Y fue cuando Trouvé describe que los efectos de esta planta o del té de esta planta generaban estímulos en el corazón, pero que todavía no sabían por qué o por qué se daban estos efectos. Pero lo que sí sabían era que cuando se pasaban de más con estas plantas, generaba mucha toxicidad y podía paralizar el corazón de la persona. Y es por ello que se le dio el nombre de digitoxina, principalmente porque si bien podían tener ciertos beneficios que en ese tiempo no se conocían, pues el mal uso de esta planta era tóxico, ¿no? Y se acompañaba de mucha mortalidad. Entonces, si bien es necesario que se aprenda en la química del fármaco, porque pues no vamos a ser químicos farmacobiólogos ni nada de eso, pues se los comento porque para como cultura general es importante. Vean, la digoxina proviene de otra planta independientemente de la dedera purpúrea. Y como estamos viendo, la digoxina tiene un núcleo esteroideo y como ustedes sabrán, muchas vitaminas y muchas hormonas presentan un núcleo esteroideo, o sea,
son lipofílicas, tienen la capacidad de diseminarse muy bien por todas las membranas. Eso nos indica que ya este fármaco se va a diseminar por todo el organismo, ¿no? Aún así, puede también atravesar barrera hematoencefálica y generar efectos a nivel del sistema nervioso central. Y también lo podemos ver que tiene un compuesto de anillo de lactona y un carbohidrato. Permítame. Hola, buenas tardes. Sí, dígame. Espérame, no te escuché, güey. ¿Qué? Ah, aguántame, mira. Mira, dame 30 minutos, 40 minutos, porfa. 40, porfa. Y voy para allá. Sí, sí, voy a ir por allá. Va, va. Sale, cuídate. Perro. Amanda. Yo también quiero una Sale, torta. Cotizado. Sí. Se va a ir Ah, a ya síguele. la torta. Eco idiota. Sí, creo que van a hacer, no sé qué haya con mis primos, pero bueno. Entonces, seguimos. ¿Qué me quedé? Ah, ok. Que tenía un núcleo esteroideo, un anillo de lactona y un carbohidrato, ¿no? Una cadena de azúcares. Y esto es importante, ¿por qué? Porque miren, como cultura general, la digoxina proviene de una planta que se llama Digitalis lanata, también conocida como lirio del valle. No sé si ustedes recuerden o vieron la serie Breaking Bad, que está muy Sí. buena, por cierto. Sí, Ah, hoy cumple años. Hasta la tercera Exactamente. temporada me quedé. No manches, termínala de ver, güey, está muy buena. Bueno, ¿por qué la menciono? Porque el lirio del valle fue utilizada para envenenar al hijo de Jesse Pinkman, a Rob. Y de esto demostró, bueno, con esta serie se demostró que si bien los efectos de la digoxina pueden ser beneficiosos en muchas personas, también tienen ciertos efectos que no son muy buenos, ¿no? Y pueden generar mucha morbimortalidad si no son usados adecuadamente. ¿Ok? Bueno, ahora sí, hablando de la farmacocinética ya del fármaco como tal, pues la FDA lo autorizó pues, hasta ahorita, usándolo adecuadamente, lo podemos nosotros utilizar para la insuficiencia cardíaca con una disfunción sistólica, cuando el corazón ya no se contrae correctamente, pero también lo utilizamos sobre todo para tratar la fibrilación auricular. Como les había comentado, por el mismo hecho de tener un núcleo esteroideo, tiene una gran diseminación en todo el cuerpo, ¿no? De tal forma que si se administra de vía oral, se distribuye por todo el organismo y tiene la capacidad también de ingresar al sistema nervioso central. Pero lo que es importante recordar es que este fármaco se excreta la mayor parte de este por la vía renal. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia renal, debo de tener mucho cuidado yo cuando administro digoxina, porque como dijo Andrés, puede tener efectos acumulativos en el organismo y puedo generar toxicidad y llegar a matar al paciente si no lo utilizo adecuadamente. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es la farmacodinámica de este fármaco? Bueno, la bomba sodio-potasio aquí juega un papel muy importante porque la digoxina lo que hace es prácticamente eso, inhibir esta bomba sodio-potasio, de tal forma que ahora ya no puede salir el sodio de la célula, pero tampoco puede entrar el potasio, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar esta bomba sodio-potasio? Lo que va a generar, bloqueada, pues obviamente va a generar que a nivel intracelular el sodio aumente, pero ¿de qué me va a servir que el sodio aumente, no? Bueno, vamos a responder la pregunta, ¿cómo es que sale ahora el sodio, no? Si ya no funciona la bomba sodio-potasio ATPasa. Bueno, pues hay otra bomba en la célula cardíaca que se llama intercambiador de sodio-calcio. Ahora, este sodio que está acumulado tremendamente dentro de la célula empieza a salir, pero a cambio de que entre calcio. Y el calcio aquí es importantísimo porque el calcio aumentado dentro de la célula se puede acumular en el retículo sarcoplásmico y poder ser utilizado para unirse a más troponinas. Y al unirse a más troponinas, pues obviamente va a haber una mayor
contracción cardíaca. Y es así como funciona la digoxina. ¿Cómo lo hace? La digoxina le provee a la célula cardíaca o le provee a este corazón insuficiente la cantidad necesaria de calcio para que pueda seguir contrayéndose de una mejor manera. ¿Dudas hasta aquí? No, perfecto. No, bro, ninguno. Va. Llevé histología mala, pero sí recuerdo el retículo sarcoplásmico y el almacenamiento de calcio en el miocito. Así es. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué le pasa entonces cuando yo doy la digoxina? Pues esto lo explica la farmacodinamia, ¿no? Si entra más calcio, se acumula en el retículo sarcoplásmico y al haber más calcio se une a las fibras de troponina y pues aumenta la contracción. Entonces esto va a tener un efecto inotrópico positivo. Pero otro efecto que también tiene la digoxina es que puede aumentar el tono vagal, es un parasimpático mimético. De esta forma, puede disminuir la conducción a través del nodo sinusal y a través del nodo AB. O sea, que cuando yo administro la digoxina, voy a reducir frecuencias cardíacas, voy a aumentar el intervalo PR y voy a reducir también la capacidad de impulsos a nivel de las aurículas y de esta manera puedo evitar la aparición de una fibrilación auricular, que es uno de los otros usos que tiene la digoxina. Entonces tiene un efecto cronotrópico de tipo negativo. Bueno, ya conociendo esas cosas o esas cuestiones químicas del fármaco, pues ahora sí, ¿cómo yo podría empezar a administrar este fármaco? La digoxina se utiliza en dosis muy bajas. Vean la dosis ahí de la cajita, es de 0.25 miligramos. Y lo vamos a indicar siempre en insuficiencias cardíacas con disfunción sistólica, pero a partir del grado 2, grado 3, y que aparte el paciente ya tenga signos de fibrilación auricular. La presentación de este fármaco es por vía oral. En urgencias también la puede encontrar por vía intravenosa, en descompensaciones crónicas, bueno, o en descompensaciones agudas de la insuficiencia cardíaca. El metabolismo, como ya habíamos comentado, es completamente hepático y tiene una semivida muy larga. Esto es importante porque si nosotros nos pasamos de dosis, podemos tener mucho efecto acumulativo y podemos generar daño a nuestro paciente. Y sobre todo, no hay que olvidar que en pacientes con insuficiencia renal hay que tener mucho cuidado y empezar siempre con las dosis bajas para no intoxicarlo, ¿no? La dosis inicial de este fármaco es la más baja. Empezamos con 0,25 miligramos cada 24 horas y se lo dejamos al paciente hasta que lo tolere. ¿En qué condiciones ya no voy a dar la digoxina? Pues obviamente les había comentado que la digoxina lo que generaba era que disminuía la frecuencia cardíaca, pero también disminuía el impulso desde el nodo sinusal al nodo AB. Entonces, si obviamente tengo un paciente con un bloqueo cardíaco de primero, segundo, tercer grado, y yo doy la digoxina erróneamente, pues voy a hacer que el PR se prolongue de más y voy a impedir que se genere la contracción ventricular. Y entonces puedo generar síncope en el paciente, que es lo que yo no quiero. Y dos, tampoco lo puedo dar a pacientes que tienen vías accesorias, como es el Wall-Parkinson-White. Y lo estamos viendo en la imagen, que el Wall-Parkinson-White se caracteriza por el PR muy cortito y por esta pequeña onda que se llama onda delta. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones antes de iniciar digoxina? Pidan el electrocardiograma al paciente. Si lo piden y se descarta el bloqueo, se descarta el Wall-Parkinson-White, lo pueden dar sin ningún problema. Pero ¿cuáles van a ser los efectos adversos de la digoxina como tal? Bueno, los primeros efectos que tiene es la anorexia, pero no es tanto porque genere un efecto fisiológico, sino porque la digoxina lo que genera es que disminuye el apetito. Y en el pasado esto era muy problemático porque la digoxina lo utilizaban, o los tés principalmente de las plantas, los utilizaban para bajar de peso. Sin embargo, pues no conocían como tal el fármaco y a veces terminaban muriéndose porque pues se intoxicaban. Otros efectos que tiene y que son respondidos por medio del bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa, pues son las náuseas, diarrea y vómitos. Pero como vimos también, al ser un esteroide, atraviesa la membrana hematoencefálica y a nivel del sistema nervioso central
lo que va a generar principalmente y lo que te van a decir los pacientes son los trastornos visuales. Y en cuanto a los trastornos visuales, te pueden decir que ven o tienen una visión de color amarilla. Dicen que ven todo amarillo o que ven halos de color amarillo. Y es uno de los efectos de intoxicación ya por digoxina. ¿Y cuáles van a ser los efectos electrolíticos? Y es aquí ya donde entra lo peligroso de estos fármacos. Como mencionábamos, al bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa, pues generaba dentro de la célula hipernatremia, pero afuera de la célula generaba hiponatremia. Entonces, si nosotros recordamos la fisiología normal del cardiomiocito, ¿cuánto es el umbral de reposo o el potencial de reposo de la célula cardíaca? ¿Quién lo recuerda? Menos 60. Potencial, No, el de reposo, reposo. Ujú. menos 70. Menos 70. ¿Quién da más o quién da menos? Yo digo que 60, ¿no? Menos 60. Oh, Menos- no. No, 60 es el umbral para que inicie el potencial. sí, exactamente. 80. No, 90, 90. ¿90? ¿Será que 90? ¿Qué dicen el Gaiton? A ver, Rebeca, tú que llevaste fisiología sistémica. Sí, es menos 80, ¿no? Bueno, menos 80, 85 le vamos a dejar ya. ¿Ok? Bueno, tengo el potencial de membrana en reposo es de 80, 85, menos 85. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un estado de sodio elevado dentro de la célula? Bueno, lo que vamos a hacer es que este potencial que tenemos aquí, vean, se eleve un poquito más. O sea, lo voy a tener ahora por aquí y ahora va a cambiar mi gráfica, ¿no? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que ahora en cada contracción ventricular, el potencial de membrana en reposo está hacia la positividad. O sea que por aquí termina el potencial de membrana y vuelve a iniciar. Termina y vuelve a iniciar. O sea, no llega a un estado de hiperpolarización como tal hasta menos 85 como lo debería. ¿Y cómo se traduce esto? Como extrasístoles ventriculares. Cuando nosotros administramos digoxina, puede ser muy común que veamos en pacientes que tienen una extrasístole ventricular. Y vean cómo se ve. A ver, aquí. Vean. Aquí tenemos un QRC normal y un QRC chafa. O sea, que fue otro potencial que se disparó antes de tiempo y generó el extrasístole. Y aquí vuelve a iniciar normal, normal, y así se puede ir, puede iniciar otra extrasístole. Y este es uno de los efectos que tiene la digoxina, que genera extrasístoles ventriculares. Y los otros efectos, y los más peligrosos, son las hipercalemias. Pero ¿cómo se traducen las hipercalemias? Bueno, la toxicidad en estos fármacos como la digoxina es muy frecuente cuando el médico no lo sabe utilizar correctamente. Entonces, siempre que vayamos a utilizar digoxina, debemos vigilar al paciente detenidamente, principalmente por medio de la bioquímica sanguínea. Debo de tener controlados los niveles de digoxina en sangre entre 0,1 y 1 nanogramo por mililitro. A partir de 2 ya es tóxico para el paciente y se puede descompensar, y ahorita vamos a ver cómo. Como habíamos comentado, la digoxina genera estados de hipercalemia porque bloquea la bomba sodio-potasio. ¿Y cómo lo vamos a traducir esto? Bueno, en el electrocardiograma, una hipercalemia se ve como una onda T picuda en determinadas concentraciones. Pero cuando la hipercalemia empieza a aumentar o el estado de la digoxina empieza a aumentar sus efectos, vamos a ver cómo ese QRS se empieza a ensanchar, se empieza a hacer más grande. Y si nosotros le agregamos las extrasístoles ventriculares, puede generar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Y en esos casos ya casi matamos al paciente porque tenemos que cardiovertir de nuevo el ritmo. Por eso, siempre que administremos digoxina, tengan cuidado con los niveles séricos, los electrolitos, y cada que puedan pidan electrocardiograma al paciente. Véanlo, porque otro de los efectos es que genera bloqueos cardíacos porque disminuye la conducción de impulsos. Entonces,
genera también bloqueos, y aquí lo estamos viendo el intervalo PR, cómo está de prolongado, pero lo más famoso que te preguntan siempre es que disminuye el segmento ST y se le conoce como cubeta digitalítica. Y pues si en dado caso ya llegamos a intoxicar al paciente, pues podemos obviamente cardiovertirlo en casos de taquicardias ventriculares, pero también podemos utilizar los famosos anticuerpos antidigoxina para más o menos paliar ese efecto elevado de ella y sacar al paciente de la toxicidad. ¿Dudas con hasta ahí? Creo que ahí ya terminó la digoxina. No, No, todo nada. bien. Entonces, como resumen de la dioxina, se utiliza en pacientes con clase funcional 2 y 3, pero que cumplan con esos criterios, ¿no? De que no... ¿Sí? Ajá, y se administra a 0.25 miligramos, dijiste, ¿no? ¿Sí? 0.25 miligramos a 0.5 miligramos. Sí, exactamente. Pero por lo que entendí, o sea, se dan primero esos 2.5 para que el paciente lo tolere. Sí, de hecho tienes que empezar con las dosis más bajas. Ajá, Siempre, sí. siempre, dosis más bajas. Y ya tener en cuenta los electrolitos séricos, el electrocardiograma, que no va a tener bloqueo, ni el síndrome de ¿qué dijiste? Parkinson White. Wolf Parkinson White. Ajá. Sí. Y pues, revisar lo que no tenga reacciones gastrointestinales ni neurológicas, o de por sí tiene sus efectos adversos. no, esos son sus efectos adversos, ¿no? Cuando te pasas de dosis, Okay. pero sí, sí los puedes dar en esos casos. Ah, bueno. Y Bueno, ya entonces, el el electro siempre es de ley. electrolitos séricos. Ya tú estás ya estás listo para el efecto que genera es que inhibe la bomba sodio-potasio en el miocito cardíaco, y eso genera acumulación de sodio intracelular, pero para que pueda salir el sodio lo hace a través del intercambiador de sodio-calcio. Entonces entra calcio, y ese calcio adicional que está entrando se acumula en el retículo sarcoplásmico, dijiste, y esto genera que más calcio pueda salir y juntarse con la troponina, ¿no? Y ya generar la contracción. Así es. Y bueno, sí. El aumento del potasio es porque se está bloqueando, ¿no? Sí. El canal. Uh-huh. Ok. Vale. Bueno, creo que sí quedó muy claro ya todo eso, ¿no? Porque ya a partir de aquí, pues ya es muy, muy básico todo, la verdad. Vamos a hacer hincapié, neta, porque los fármacos de insuficiencia cardíaca se dejaron al final, ¿por qué? Porque prácticamente vamos a hacer combinación de todos los fármacos de uso cardiovascular. Vamos a hacer uso de YECA, vamos a hacer uso de ARA2, de beta bloqueadores, de simpaticomiméticos, inhibidores de fosfodiesтерasas, muchos fármacos en insuficiencia cardíaca. De hecho, los nuevos estudios indican los nuevos fármacos como los inhibidores de la vasopeptidasa, los inhibidores de la SGLT2, que ahorita les voy a mostrar los estudios que salieron de ellos y que está muy interesante, ¿no? Pero empezamos con la milrinona, ¿no? ¿Qué tenemos de la milrinona? La milrinona, pues, es los inconvenientes de estos fármacos que son buenos, la verdad. El problema es que son administrados por vía intravenosa, ¿no? No son así que se los podamos dar al paciente y que se vaya a su casa y se los administre él solito, pues ese es el inconveniente, ¿no? Que se los tenemos que administrar nosotros. La milrinona también, al igual que la digoxina, se excreta por vía renal, así que ojo con esto. Si vamos a administrar estos fármacos, hay que sacar ¿cómo se llama? Los CADIGO para ver qué tal está el funcionamiento renal del paciente y poder administrarlo, ya sea en dosis bajas o bien calcular la dosis que necesitan realmente. Entonces, ¿cómo funciona la milrinona? Miren, ahí me equivoqué, lo puse 2 veces, pero la milrinona tiene un efecto interesante. La milrinona lo que hace es inhibir la fosfodiesterasa de tipo 3. Entonces, como nosotros sabemos, la fosfodiesterasa tipo 3, cuando vimos, ¿cómo se llama? Fármacos de angina, el aumento del AMP cíclico a nivel arteriolar y venoso genera vasodilatación. Ese es uno de los efectos beneficiosos que tiene. Pero a nivel cardíaco tiene un efecto inotrópico, al igual que la digoxina. ¿Por qué? Porque la milrinona, espérense, porque la milrinona lo que hace
es que al inhibir obviamente la fosfodiesterasa de tipo 3, aumenta las concentraciones del AMP cíclico, que a su vez los productos que genera tienen la capacidad de abrir los canales independientes de calcio en el miocito cardíaco, y obviamente al permitir la entrada de más calcio, pues se va a acumular aún más calcio en el retículo sarcoplásmico, que si está combinado con la digoxina que ya le estamos dando al paciente, pues obviamente la contracción va a ser aún más eficiente en estos pacientes y pues les va a ir de maravilla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Al igual que la digoxina, aumenta el afluente de calcio desde fuera hacia dentro de la célula, pero sin generar tanta toxicidad como la digoxina. Y obviamente al ser un inhibidor de la fosfodiesterasa y al aumentar las concentraciones del AMP cíclico, pues tiene sus efectos vasodilatadores que contribuyen a disminuir la precarga del corazón y de esta manera evitar el encharcamiento, evitar la acumulación de sangre que no se va a bombear en esto. Y obviamente también va a tener sus efectos adversos, y los principales efectos documentados son las arritmias, principalmente de tipo ventricular, y las trombocitopenias. Pero si son utilizados adecuadamente, no tiene por qué pasar esto, ¿no? Y pues obviamente la milrinona en México no sé si se utilice, pero la que sí encontré fue la anrinona, que es un hermano de ella, y pues se administra prácticamente también por vía intravenosa, y es de 1 miligramo por kilo de peso del paciente, y lo debemos de pasar en bolo en 10 minutos. Continuando con los fármacos, tenemos los receptores beta adrenérgicos, y pues la vía de administración principalmente, ya en esto va a ser por vía oral, perdón, en vía intravenosa o parenteral. La desventaja de estos es que tiene un efecto muy corto. Su efecto dura, o su semivida dura 2 minutos y pasó el efecto. Entonces, debido a esta característica que tiene la dobutamina, que es un receptor beta, lo utilizamos más que nada en insuficiencia cardíaca descompensada en urgencias, prácticamente. Su farmacodinamia, pues obviamente es un receptor beta adrenérgico, tiene una acción sobre los beta 1, beta 2 y uno que otro alfa, y entonces pues tiene una acción prácticamente simpático-mimética. Entonces, ¿qué va a generar? Pues obviamente al tener una acción simpático-mimética de tipo beta 1 o beta 2, pues lo que va a generar es un aumento de la contractibilidad cardíaca. Es por ello que se utiliza en urgencias, pero su efecto es muy corto. Y la única desventaja que tiene la dobutamina es que genera taquicardia, pues por lo mismo, al activar los beta 2. Entonces, la taquicardia, como habíamos comentado, no es beneficiosa en el paciente con insuficiencia cardíaca, porque pues, ¿de qué le sirve estar bombeando mucho, pues, o estar latiendo mucho si no está bombeando nada, ¿no? ¿Y cómo quito el efecto taquicárdico? Le doy un beta bloqueador, ¿no? Entonces, la dosis que se administra de dobutamina en urgencias va de 2.5 a 10 microgramos, son dosis muy, muy pequeñas, la verdad, y se diluye eso a su vez en solución glucosada y se pasa por vía ya sea parenteral o por vía intravenosa. Y las indicaciones de este fármaco, la dobutamina, es una, la bradicardia. Obviamente esto es porque si metemos la dobutamina y tiene una acción beta 1, pues va a aumentar la frecuencia cardíaca. También en casos de bloqueos cardíacos, en estados de infarto agudo al miocardio, o cómo se llama, o el efecto invernante del corazón, cuando el corazón después de un infarto ya no late correctamente, pues podemos dar dobutamina, ¿no? Ahora sí pasamos con lo más nuevo, ¿no? Los inotrópicos en investigación. Aquí les traigo unos estudios muy buenos. Uno de ellos es el levosimendan, que la verdad sigue en investigación, ahorita vamos a detallarlo bien, donde se comparó el uso del levosimendan contra la dobutamina, ¿no? El levosimendan actualmente se encuentra en investigación, obviamente, pero su administración es por vía intravenosa también. La farmacodinámica de este es que el levosimendan lo que hace es como que sensibilizar aún más las troponinas por el calcio. Obviamente, genera que las troponinas tengan mayor afinidad o se unan con mayor facilidad con el poco calcio que ya hay en un corazón insuficiente. Y de esta manera, pues podría corregir la insuficiencia cardíaca aumentando la fuerza de contracción, ese es su efecto. Pero también tiene un efecto similar a la milrinona,
ya que al inhibir la fosfodiesterasa puede disminuir precargas al vasodilatar. Entonces, ese es el efecto del levosimendan, aumentar la fuerza de contracción cardíaca. ¿En qué condiciones yo lo indico? Obviamente, en los estudios que se hicieron, se utilizó en pacientes con insuficiencia cardíaca con una FEBI reducida. Y en cuanto a los efectos adversos del levosimendan, si bien fueron mayores a comparación de la vodobutamina, pues obviamente los beneficios superan a los riesgos. Aquí les muestro la tabla del estudio LIDO. Vean, se comparó la dobutamina con el levosimendan y vean, con el uso del levosimendan, los dolores de cabeza aumentaron bastante a comparación de dobutamina, y lo que generó en estos pacientes también fue un estado de hipotensión, ¿no? Ese fue uno de los efectos adversos que se documentaron tanto en el estudio LIDO, estudio Rosland y en el casino. Pero vean esto es lo interesante del levosimendan. A comparación de la dobutamina, el levosimendan se correlacionó con una menor muerte cardiovascular. Y aquí les pongo las gráficas, vean. El levosimendan utilizado, a comparación de la dobutamina, aumentó la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el levosimendan todavía sigue en investigación y faltan todavía muchos estudios, pero en algún futuro a lo mejor y ya como médicos, cardiólogos, podemos utilizarlos. Oye, pero no manches, o sea, ese es del 2002 y sigue en investigación ese rollo. Sí, porque, Madre. bueno, ahorita le voy a comentar. Hay varios estudios que nada más tienen cortes de 21 meses, de 20 meses, a comparación de otros estudios como fue el Empagref, que es de la epaglifosina, que les voy a mostrar, que no manches, ese duró creo que 3 años, 2 años aproximadamente, pero sí, los resultados fueron excelentes. Pero siguen en investigación todavía estos fármacos. Vale. Otro de los fármacos en investigación fueron el omecamtiv mecarbil, que a diferencia de su compañero o su primo, el levosimendan, actuaba ya no a las troponinas, sino afectaba a la miocina cardíaca. Lo que hacía era que aumentaba la afinidad de la miocina por las troponinas, o sea, tenía un efecto contrario. Pero pues no se perdía la sinergia, era lo mismo. Lo que quería hacer este fármaco era aumentar la fuerza de contracción prácticamente. Entonces, los beneficios de este fármaco, del omecamtiv mecarbil, eran que al aumentar la afinidad de la miocina por la troponina, pues obviamente la contracción iba a durar un poco más, o sea, la sístole se prolongaba. Y los beneficios obviamente eran que al aumentarla o prolongar la sístole, esto permitía al corazón vaciarse correctamente y de esta manera podía disminuir o corregir esta FEBI reducida, ¿no? Y otro efecto que tenía era obviamente que al aumentar su afinidad por las troponinas, pues aumentaba la fuerza de contracción. Y lo mejor de todo de este fármaco era que a pesar de que el corazón se contraía con más fuerza, no aumentaba las demandas metabólicas de oxígeno. Así el corazón estuviera insuficiente, podía latir con más fuerza, pero no iba a generarle daño. Entonces, en cuanto al... perdonen, hay mucho ruido. Pero bueno, hay pocos estudios de la omecamtiv. Está el estudio ATOMI, que evaluó pocos pacientes, pero creo que el más sonado es el estudio GALAPTI de falla cardíaca. En este se compara el uso del omecamtiv mecarbil frente a un placebo en más de 8,256 pacientes. Este estudio duró alrededor de 22 meses y se administró el omecamtiv mecarbil en dosis muy pequeñas, pero 2 veces al día, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio GALAPTI? Fueron que de los 4,120 pacientes que se les administró el omecamtiv mecarbil, la visita a las salas de urgencias por descompensaciones secundarias a la insuficiencia cardíaca fueron de 1,523 a comparación del placebo, que fueron de 1,607. O sea, pues no hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha significancia, pero veamos las gráficas, ¿no? Que es lo más importante. Este es del estudio GALAPTI, y vean, el ingreso hospitalario, pues sí se redujo un poco con el omecamtiv mecarbil, pero pues no
pues no era mucha la significancia. Y cuando nos vamos ya a la evaluación de muerte cardiovascular, pues daba lo mismo si dábamos el Omecantib o si no lo dábamos. Y este fármaco, obviamente, al ser evaluado por 21 meses, sigue en investigación todavía. Pero vean, no creo que se utilice a futuro, creo que faltan muchos años para ver si realmente va a tener beneficio en el paciente de insuficiencia cardíaca, pero pues ya el fármaco ya está y probablemente también se añada a la lista de fármacos utilizados por los cardiólogos en el futuro. Bueno, dejando un poquito los estudios, regresamos al tema y después regresamos a otros estudios más interesantes. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, todo bien. Va, perfecto. Entonces, continuamos con los YECAS y los ARA2. Creo que estos fármacos van a seguir siendo el pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, principalmente por los grandes beneficios que tiene y que ya nos explicó Rebeca en su presentación de fármacos utilizados en hipertensión, ¿no? Aquí yo les puse solo un ejemplo, ¿no? El Captopril, pero hay muchos fármacos YECAS, ¿no? En cuanto a los YECAS, la farmacodinamia ya sabemos que al inhibir la enzima convertidora de angiotensina, evitamos la formación de la angiotensina 2 y de esta manera, ¿qué generamos? Pues generamos estados de vasodilatación, disminuimos lo que es la retención de agua y sodio y aumentamos de esta manera, disminuimos la retención de sal, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que ya no haya tanto volumen en el paciente que de por sí ya está insuficiente. Y es aquí cómo funcionan los YECAS, porque los YECAS le pegan a muchas cosas dentro del sistema renina-angiotensina que está alterado en un paciente ya con insuficiencia cardíaca. La administración de los YECAS es por vía oral, ya la sabemos, metabolismo hepático. Al tener una severidad corta, prácticamente de alrededor de 3 horas, pues se tiene que administrar por lo menos 2 veces al día, ¿no? Y la excreción es por vía renal, también a aguas con los pacientes con insuficiencia renal. La dosis del Captopril creo que también la pueden utilizar en dosis bajas de 25 miligramos 2 veces al día, o bien la podemos doblar en 50 miligramos una vez al día, y con eso ya controlamos a un paciente tanto hipertenso, principalmente, como a un paciente con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los efectos adversos, como ya lo conocemos, es el angioedema, la hipercalemia y la tos. Y ahora agréguenle que le estamos dando digoxina al paciente, que también genera hipercalemia. Aguas, vigilen estos pacientes con los electrolitos, porque la hipercalemia no es buena en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con eso? Creo que aquí ahora sí ya viene lo chido. Aquí voy a rayar aquí tonteras en la pared. No, bien, bien. Va. Ah, ya me delate. Ah, ¿cómo rayo? No sé. Que se abra ahí la de Ya lo opción. tengo. ¿No? Entra. Tráela. Dale, vale. Entonces, los fármacos actuales, vamos a regresar a los estudios, pero antes de empezar con los estudios, vamos a conocer cómo funcionan los péptidos natriuréticos, que yo creo que ya han de saber realmente cómo funcionan, pero recordemos lo básico, ¿no? Para entenderlo. Ay, pinche perro. Bueno, cuando tenemos un paciente, ya sea con hipertensión arterial prolongada o un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, aquí tengo presión arterial sistólica elevada e insuficiencia cardíaca, vamos a ponerle congestiva, ¿no? ¿Cuál creen que ustedes sea el común denominador en ellas dos? Sístole reducida. ¿Qué más? Pues la disminución en la fracción de eyección. Disminución en la fracción de eyección. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más creen? La fisiopatología en cardiología es muy importante porque de ahí nace todo. ¿Nadie da otra? No he llevado fisiopato, chale. No más.
Bueno, la característica o el común denominador en ellas dos es que cuando hay un aumento de la presión arterial se activa el sistema renina-angiotensina y genera por medio del aumento de la aldosterona mayor retención de líquido. Y en la insuficiencia cardíaca tengo una mayor retención de líquido, pero ahora porque el corazón está fallando, ya no bombea. Entonces tengo yo estados de hipervolemia. Y cuando hablamos de hipervolemia nos referimos a un aumento de la precarga cardíaca. O sea que hay una mayor cantidad de sangre en el corazón antes de la sístole. Pero en el corazón insuficiente de nada sirve tener una buena precarga ni que el Franz Starling. ¿Por qué? Porque el corazón no se contrae correctamente. Entonces la sangre o el volumen, ¿dónde se empieza a acumular? Se empieza a acumular en la aurícula. Y es aquí donde nace la importancia de los péptidos. Porque la aurícula, al distenderse, libera estos péptidos natriuréticos, los aumenta. Ya sea el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral o los péptidos natriuréticos de tipo C. Pero ¿cuáles son los efectos de los péptidos natriuréticos? Bueno, uno de los principales efectos de los péptidos natriuréticos son muchos, la verdad, pero uno de ellos es que inhibe la renina. Inhibe la renina, y al inhibir la renina y afectar principalmente o pegarla al riñón, disminuye. ¿Qué disminuye? Disminuye el sodio, disminuye el volumen, y esos son efectos beneficiosos. ¿Por qué? Porque en un paciente con insuficiencia renal, yo lo que no quiero, perdón, en un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que yo no quiero es que haya mucho volumen, porque pues no la está bombeando. Yo lo que quiero es sacarle volumen al paciente. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, lo que pasa es que el péptido natriurético lo que hace a nivel renal es que dilata la arteriola aferente, pero constriñe el eferente. La hace más chiquita, la estenosa. Entonces, al hacer esto, el péptido natriurético aumenta el volumen de líquido a nivel del glomérulo. Y obviamente, si hay aumento de volumen, aumenta la presión hidrostática. ¿Y qué aumenta? La filtración. Aumenta la filtración glomerular. Y al aumentar la filtración glomerular, pues yo voy a tener estos efectos, ¿no? Voy a sacar más volumen, voy a sacar más sodio al paciente. Y sobre todo también voy a inhibir la renina. Voy a evitar que se active de nuevo el sistema renina-angiotensina y voy a vasodilatar también. Voy a vasodilatar. Entonces tengo efectos muy, muy beneficiosos con los péptidos natriuréticos. Pero ¿cuál es el inconveniente de los péptidos natriuréticos? Los péptidos natriuréticos, cuando son liberados, no duran mucho tiempo. Por aquí se llegan a nivel renal y se degradan. Y es aquí donde radica ya la importancia de los péptidos natriuréticos. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, y es aquí donde nacen los nuevos fármacos utilizados ya en insuficiencia cardíaca y que es el sacubitrilo con valsartán. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Bueno, como les había comentado, los péptidos natriuréticos no tienen un efecto tan potente o beneficioso porque se degradan muy rápido, y esto es gracias a una enzima llamada endopeptidasa neutra o también llamada nepricilina. Entonces, lo que hace el corazón, bueno, lo que hace este fármaco es inhibir esta nepricilina para que los efectos de los péptidos natriuréticos se mantengan estables en el paciente y puedan tener efectos beneficiosos de los péptidos natriuréticos, ¿no? Entonces, en un corazón que no funciona, la endopeptidasa neutra degrada los péptidos natriuréticos y pues amoló, no puede hacer nada. Pero llega el sacubitril valsartán y evita que la endopeptidasa los degrade, y de esta manera pues prolonga la semivida de los péptidos natriuréticos, generando los grandes efectos beneficiosos como son aumentar la filtración glomerular. Esto me va a permitir al paciente con insuficiencia renal a mejorar la perfusión, va a disminuir la retención de sodio y de agua,
y de esta manera puede evitar que el paciente con insuficiencia cardíaca siga reteniendo más líquidos. Y si le agregamos el efecto del valsartán, que es un antihipertensivo de tipo ARA2, pues los efectos son impresionantes. Pero no se los cuento yo, que se los cuenten los estudios. Ahorita les voy a mostrar los estudios. El sacubitril valsartán tiene 3 presentaciones y es por vía oral. Eso es lo bueno, ¿no? Que no hay que administrarlo por vía intravenosa. Su excreción es prácticamente por vía renal, porque pues obviamente al aumentar la filtración, pues se excreta por ahí mismo. Pero tenemos 3 botecitos que están coloreados, cada uno con diferentes dosis, desde las dosis más bajas de 24-26 para pacientes con insuficiencia renal, y tenemos la dosis de 49-51 para estos pacientes que ya tienen, que están bien, pero que no tienen insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de considerar en estos pacientes a los que les vamos a administrar el sacubitrilo con valsartán? Primero que nada, es que, obviamente, que si tengo un paciente con insuficiencia renal, debo de empezar siempre con las dosis más bajas. O sea, vamos a empezar con el botecito moradito de la dosis baja. Otra cosa es que el valsartán es un ARA2 y los ARA2 no se llevan con los YECAS. Así que si yo voy a administrar el sacubitrilo con valsartán, debo de suspender el YECA, ya sea el captopril o cualquier otro fármaco YECA que le esté dando al paciente, por lo menos 36 horas antes de empezar el sacubitril valsartán. Y aquí les ponía, no, el YECA y ARA2 no se llevan, por eso se suspende el YECA si voy a dar el sacubitrilo, porque hay riesgo y mucho riesgo de generar angioedema. Y una vez que empezamos ya con las dosis de sacubitril valsartán, vamos a doblar la terapéutica cada 3 semanas aproximadamente hasta llegar a la dosis objetivo, que es de 97-103 miligramos al día. Obviamente los requisitos para administrar el sacubitril valsartán es que no sean pacientes hipotensos, o sea, que no tengan una presión arterial menor a 100. Perdón, ahí me equivoqué, lo puse al revés el signo. Y obviamente vigilar el funcionamiento renal, ¿no? Que no tengan hipercalemia, ¿no? Que puede ser generada por el YECA o por la digoxina. Y los efectos adversos del sacubitrilo con valsartán, obviamente es la hipotensión, por eso no se los voy a dar a estos pacientes, la anemia y el dolor de cabeza. Pero veamos los resultados de los estudios. Miren, los estudios que evaluaron el sacubitrilo con valsartán fueron los estudios Paradigm. Actualmente están los estudios Paradigm, que todavía no salen. Y vemos cómo el uso del sacubitril valsartán, a comparación con el YECA, que era el anapril, disminuyó en un 20% la tasa de muerte cardiovascular. Entonces, el sacubitril valsartán eran mejor que los YECAs, eso estaban poniendo a prueba, y aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Como la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones con sacubitril con valsartán disminuían frente a los YECAs. ¿Dudas con eso? No. No, ninguna. Perdón si voy un poco rápido, perdón. Bueno, continuamos con los otros fármacos que también son utilizados en la insuficiencia cardíaca, y es la furosemida, el famoso furosemida, no lo podemos dejar atrás, pero prácticamente se lo vamos a dejar a pacientes que llegan a urgencias descompensados, ya sea con edema agudo de pulmón, o con edema generalizado, edema o cistis, ¿no? En este tipo de cosas voy a administrar la furosemida, ¿no? Pues ya conocemos, obviamente, la furosemida, puede ser vía oral o vía intravenosa. Se puede absorber en el tubo digestivo, tiene su efecto a los 30 minutos una vez administrado, eso es lo bueno, y la excreción es por vía renal. Entonces, farmacodinámicamente nosotros ya conocemos que estos fármacos, como la furosemida o los diuréticos de ASA, bloquean una bomba grande, que es la sodio-potasio 2-cloro, ¿no? En la rama ascendente. Entonces, lo que hace es que al evitar la reabsorción de estos componentes, pues obviamente disminuye el volumen porque lo está excretando. Esto es beneficioso porque puede disminuir la presión venosa central, disminuye la precarga, que en el corazón insuficiente pues de nada sirve. Y los efectos, ¿no? Primero que nada, obviamente va a reducir las retenciones de sol y agua,
de sal y agua, y pues su efecto beneficioso o por el cual siempre se usa la furosemida es porque reduce el edema, ya sea edema generalizado o edema agudo pulmonar. Obviamente los efectos tóxicos que vamos a tener es la toxicidad y los estados de hiponatremia, hipocalemia y también hipovolemia, porque pues vamos a estar perdiendo líquidos. Y aguas con la hiponatremia, porque si ya tenemos la digoxina que está generando estados de hiponatremia y le doy pues obviamente la furosemida, pues tengo que seguir evaluando los electrolitos. Nunca pierdan eso de vista a los pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre le debemos hacer bioquímicas sanguíneas. La dosis la podemos administrar de 20 a 80 miligramos 3 veces al día o una vez al día, dependiendo del estado hemodinámico del paciente y su condición. Pues las indicaciones, pues ahí están, ¿no? Edema, siempre edema, estados de hipercalemia, obviamente hipercalemia, y asistis. Y según la guía de práctica clínica enfocada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el otro diurético que es más utilizado a comparación de la furosemida va a ser la espironolactona o leplerenona, que tiene mayor beneficio en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a los beta bloqueadores, pues queda en duda todavía si los administro o no, pero como sabrán, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca, pues hay volumen en un paciente, porque hay volumen, hay mucha precarga, pero el gasto cardíaco sigue reducido. Entonces, el mismo corazón, para compensar esto, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, esto genera taquicardias compensadoras. Y para evitar las taquicardias en estos pacientes, pues utilizo los beta bloqueadores. Pero ojo, solo en dosis bajas, porque los beta bloqueadores lo que generan es disminuir la frecuencia cardíaca. Son inotrópicos negativos. Entonces, si yo le doy un beta bloqueador a un paciente que está congestionado o que está descompensado, pues obviamente voy a complicar aún más el cuadro del paciente y lo voy a terminar estancando de más agua, ¿no? Y aquí viene lo que dice la guía de práctica clínica. Siempre debe utilizarse no debe utilizarse el atenolol o el propanolol y solo utilizaremos los que tenemos aquí, como son los cardioselectivos. Uno de ellos es el nebivolol. Y ahorita seguimos. Como resumen ya de esta plática que les di sobre fármacos en insuficiencia cardíaca, pues principalmente la mayoría de las personas con insuficiencia cardíaca son personas que ya tienen antecedentes cardiovasculares muy malos desde años. Uno de ellos es la hipertensión arterial mal controlada, que genera remodelamiento cardíaco y que a futuro pues te va a generar insuficiencia cardíaca. Podemos tener que los YECAS y los ARA2 van a seguir o continúan como los pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que obviamente en los casos de urgencias cardiovasculares, principalmente asociados a edemas, vamos a utilizar furosemida o dobutamina, solo en urgencias, principalmente por los inicios de acción que tienen, que son muy rápidos. Los vasodilatadores también pueden ser utilizados, uno de ellos los mencioné, que es el sacubitrilo con valsartán, y estos, a su vez que disminuyen la precarga, también reducen la poscarga, entonces disminuyen el esfuerzo cardíaco y de esta manera evitan la progresión de la insuficiencia cardíaca y a su vez mejoran la fracción de eyección. El nebivolol como beta bloqueador sí lo podemos utilizar, pero solo en dosis muy bajas. Y por último, el sacubitril valsartán y los inhibidores de la SGLT2 actualmente son los nuevos pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y esto lo digo porque hace 2 días salió una nueva guía de insuficiencia cardíaca, que es la guía del 2021, que ya te habla de estos fármacos y cómo utilizarlos. Entonces, vamos a analizar los inhibidores de la SGLT2, que creo que es lo más interesante, que es lo más actual y lo que más se habla ahorita. Y es que, ¿cómo funcionan estos inhibidores de la SGLT2? Bueno, estos fármacos lo que hacen es que a nivel renal bloquean el cotransportador de sodio-glucosa. De esta manera
aumentan los niveles de glucosa a nivel de la cápsula de Bowman y de los túbulos y evitan su reabsorción. Entonces, es por ello que se da principalmente en los pacientes diabéticos, porque evita la reabsorción de glucosa, ¿no? Entonces, esto es beneficioso en esos pacientes diabéticos porque favorece la glucosuria. Y aparte de eso es que una vez que el fármaco actúa, pues al haber más moléculas de glucosa en el espacio tubular aquí, pues genera estados hiperosmóticos que atraen agua y obviamente disminuyen las precargas y disminuye el volumen sanguíneo. De esta manera también afecta al sistema cardiovascular, principalmente en las insuficiencias cardíacas. Entonces, pues bueno, vamos a hablar del estudio. No, la meta de esta plática pues no es hablarles sobre cómo se usa la empaglifosina, porque es otro tema y real, ¿no? Hace unos 3 meses, en noviembre del año pasado, estuve en un congreso de prevención cardiovascular en línea y no manches, cuando se hablaron de inhibidores de la SGLT2 fue un día entero de hablando de todos los estudios que había. Fue algo muy chido. Entonces, uno de los estudios que más famosos acerca de la empaglifosina fue el estudio EMPAGRED, en los cuales los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus se les administró lo que era la empaglifosina de 25 miligramos en dosis de 10 a 25. Obviamente fue un estudio muy grande que evaluó a 7,000 pacientes aproximadamente en un periodo de 3 años. Fue un estudio o un ensayo muy largo, pero era con el fin de evaluar correctamente la relación que había con la insuficiencia cardíaca. Y vean los resultados del estudio EMPAGRED. Ahorita se los muestro. Vean, estos son los resultados. Las hospitalizaciones fueron reducidas. La muerte cardiovascular, miren, fue impresionante la reducción casi de un 30 y 48% aproximadamente, la muerte cardiovascular en insuficiencia cardíaca. Y vemos que también redujo pues las muertes por cualquier causa, ¿no? Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca frente a los placebos, la empaglifosina demostró ser un fármaco que sí debería de utilizarse realmente porque tiene muchos beneficios, tanto en el paciente diabético como en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y estos son los nuevos fármacos de la hora que ya se están utilizando y que nos va a tocar a nosotros utilizarlo para controlar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y ya para irnos, si me lo permiten, les quiero mostrar este video. Sí. ¿Sí se escucha? No. No, creo que escucha? vas a tener que... No, tienes que compartir otra vez, pero con el audio activado. ¿Con el Cuando audio le des, activado? Ajá. A ver, Cuando cierra compartir, lo que estás ahí compartiendo dice- ahorita y otra vez le das a ok. compartir y hay una opción que dice compartir con audio. Nada más la habilitas y ya, te deja. Compartir con audio. Ok. Ándale, sí, dice. ¿En dónde está eso? Ah, ahorita tienes que dejar de